Vamos a ceder la palabra a María Aurora, que una vieja conocida toda de nosotras y nosotros, ¿verdad? Como que no necesita presentación casi, pero quizás sí lo que necesite un poco de información es que los dos materiales que toca presentar ahora, los tengo aquí, el azulito y este más lila, están a la venta aquí atrás, ambos. Está muy interesante esta cuestión que reseña Cordelia, porque el tema de la sexualidad en los discapacitados es una variable muy importante, cuando antes considerábamos que los discapacitados no tenían derecho a ella, ¿no? O por el hecho de tener algún impedimento, como tenemos todos, ¿no? Todas las personas tenemos impedimentos de una u otra manera, ¿no? Bien, María Aurora. Sí, gracias, Lidice. Bueno, la revista que hoy voy a presentarles es la revista de estudios de antropología sexual. Este es el volumen 1, número 2, y es una publicación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que cuenta con el apoyo de CONACULTA y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Lo que primeramente llamó mi atención de esta publicación es la gran variedad de tópicos que aborda. Son 10 artículos y 3 reseñas de libros. Uno de los artículos aborda el tema del virus del papiloma humano y sus consecuencias en la salud sexual y reproductiva. Comenta sobre los 100 diferentes tipos de virus de papiloma y cuáles son los que se consideran de alto y de bajo riesgo y cómo estos están asociados con el cáncer de cérvix, de pene y de ano. Y se producen 12 defunciones diarias por cáncer del cuello del útero en México. Menciona también un dato relevante, que las barreras mecánicas como el condón femenino y masculino no necesariamente cubren todas las partes de la piel genital, por lo cual, aún utilizando estos métodos, se puede contraer el virus del papiloma humano. Y tenemos que dar información, de otra manera estamos creando una falsa seguridad en los usuarios de estos métodos. También explica con detalle este artículo sobre las vacunas recientes, su costo, y aborda ligeramente el tema de la justicia sanitaria, entendiendo esto como el gasto que tiene que ejercer el gobierno en todo lo que tiene que ver con vacunas. Otro artículo que me pareció de gran interés es el de Víctor Hugo Flores, quien ya sabemos que escribe sobre el tema de transexualidad y fue el abogado que llevó el primer caso a la Suprema Corte de Justicia sobre transexualidad. Menciona el papel que desempeña el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial en el gran tema trans que ya nos estuvo comentando la doctora. Menciona, por ejemplo, que en los estados de Morelos y de Coahuila se introduce esta figura jurídica. Fíjense qué interesante. En Morelos, la transgeneridad y la transexualidad son motivo de causal de divorcio. Y en Coahuila no es ningún impedimento para celebrar el Pacto Civil de Solidaridad. Solamente 3 estados contemplan la identidad de género como causa específica de no discriminación. Ahora que se está discutiendo en Nuevo León una ley contra la discriminación, nosotros consideramos o exigimos que esta ley contemple no discriminación por identidad de género. Comenta también este artículo sobre las leyes que se han presentado, pero que aún no han sido aprobadas. Una ley presentada por el diputado Inti Muñoz, que se llama Ley Federal de la Identidad de Género, y otra presentada por el diputado David Sánchez Camacho. Entonces es una buena recopilación del tema trans desde el punto de vista legal. Un artículo que debemos de leer todas las personas que estamos interesadas en el área de la sexualidad es el de Lilia Hernández, quien presenta un resumen de los discursos que la Iglesia Católica ha construido sobre el cuerpo, el género y la sexualidad. Se dice, por ejemplo, que hay cualidades anímicas, es decir, que vienen del alma, distintas en el varón y en la mujer, distintas para ser complementarias en el orden del amor recíproco. Y este concepto de complementariedad de hombres y mujeres se repite constantemente y es la justificación de muchas de las prohibiciones, como nos comentó la doctora Yesenia. Se establece que el matrimonio fue fundado por Dios, este es el discurso de la Iglesia Católica, y es irrevocable. Y no se autoriza ningún método de control natal que no sea supervisado por la Iglesia.
El tema del matrimonio me parece muy desafortunado que hablemos de la misma palabra cuando hablamos de matrimonio civil y matrimonio religioso, porque cuando la Iglesia Católica dice que el matrimonio es instalado por Dios, pues ya no hay punto de discusión. Y cuando hablamos del matrimonio gay, pues estamos hablando de otra cosa completamente diferente. El texto menciona un término que rara vez se usa en otras áreas y es el concepto del pudor. Es otro concepto católico, definiéndose como la conciencia vigilante en defensa de la dignidad del hombre y del amor auténtico. Si ustedes le preguntan a los católicos que por qué no enseñan educación sexual integral, siempre les hablarán del pudor, esta cosa difícil de definir. Lilia nos termina diciendo que la Iglesia Católica debe de asumir la responsabilidad de lo que enseña a sus feligreses, ya que por medio de la palabra, la acción, la omisión o el silencio solapan actitudes de abuso, discriminación y violencia hacia ciertos sectores de la población. El artículo de César Octavio González hace una crítica al orgullo gay, al considerar que este pasó de ser un movimiento de liberación a tener elementos opresivos. Comenta, y esto me hizo realmente reflexionar sobre lo que está pasando en Nuevo León y sobre lo que hemos construido como movimiento LGBT, que el movimiento gay idealiza la raza blanca, idealiza la clase media, la juventud, la virilidad y el hedonismo. Y esto da lugar a expresiones racistas, elitistas, machistas y discriminatorias. La visibilidad gay gira alrededor de la comercialización y el consumo. Estamos hablando de bares, de saunas y de discoteca. A su vez, se le da un gran valor erótico a la apariencia juvenil y refuerza un hedonismo que equipara la satisfacción erótica con el número de ligues. Parece que los gays, dice, se han esforzado en demostrar que no se relacionan con ningún tipo de disidencia. No es de sorprendernos que la posición económica, la edad, el género, la raza y la apariencia física no sean considerados en forma más crítica por los gays. Me parece que esto es una reflexión que tendríamos que estar haciendo ya desde el movimiento LGBT en Monterrey. En este mismo sentido, el artículo biográfico de Oscar Gauch, el sociólogo de la sexualidad español, afirma que quiere dejar de ser hombre y transformarse solo en persona, lo que es un ejercicio para él complejo de reeducación. Dejar de ser hombre relaja, dice él, porque ya no hay que probar nada y es posible ser sumiso, pasivo e incluso cobarde. Él dice que tener miedo es un derecho. Además de dejar de ser hombre, también desea dejar de ser gay, como esa identidad que ha sido devorada por el mercado. Afirma que no ha surgido un amplio movimiento de hombres internacional e interclasista que denuncie la masculinidad hegemónica, como si existe un movimiento amplio de mujeres. Y esto es cierto, en el Congreso, en el encuentro feminista en Zacatecas, las mujeres indígenas estaban totalmente integradas, las jóvenes, las mujeres grandes, hubo un diálogo intergeneracional. Es cierto, creo que en este sentido las mujeres hemos logrado muchísima más integración. Había profesionistas, había trabajadoras sexuales, etcétera. Propone reinstaurar la lucha contra la homofobia que afecta a todos los hombres por igual como el eje central de las políticas de género para los varones. Hay dos artículos en la revista que abordan la sexualidad desde el psicoanálisis. Uno se titula ¿Cómo piensa el psicoanálisis el sexo?, de Susana Berkovich, y el otro Neurosis y cuerpo enfermo, en busca de una escucha para el cuerpo doliente. Y para serles sinceros, no les voy a platicar más de esos artículos porque no les entendí. Así es, creo que tengo todavía muchas cosas que aprender. Bueno, los homosexuales como extranjeros es el título del artículo de Dominique Menkes, quien a partir del análisis de los extranjeros de Bauman entiende las causas de la discriminación hacia los individuos que amenazan la identidad de nosotros, volviéndose entonces estigmatizados y rechazados por una característica particular que resulta incómoda para la propia identidad. Junto con Bourdieu en su libro La dominación masculina,
explica que los homosexuales atentan contra el orden dominante, un orden androcéntrico y en el que las características femeninas son siempre menospreciadas. En la última parte de la revista hay la reseña de 3 libros. Uno es el libro de la doctora Yesenia Peña, titulado Los entornos y las sexualidades de las personas con discapacidad, que ya comentó en detalle Cordelia. Ojalá y el próximo año podamos presentar ese libro acá, porque me parece que el tema de discapacidad, y creo que está muy redondeado todo tu trabajo, Yesenia. Otro libro que se reseña es de Andrés Romer, titulado Sexualidad, Derecho y Política Pública, en donde él tiene el objetivo de contribuir al debate acerca de la regulación sexual en nuestro país y compararla con los Estados Unidos. Por ejemplo, no sé si sabían ustedes que la zoofilia, es decir, tener prácticas sexuales con animales, no se menciona en ningún lugar en la legislación mexicana, mientras que en Estados Unidos se considera una felonía, un acto contra la natura y una perversión. Pues bien, me parece que esta revista de estudios de antropología sexual es un documento redondo, con artículos algunos más fáciles de leer que otros, que nos pueden invitar a la reflexión y a ahondar en temas que nos interesan. Por ejemplo, esa es la primera vez que yo leo algo sobre virus de papiloma humana ya con un grado de detalle. Me parece un excelente material para todas las personas interesadas en el tema de la sexualidad humana y agradezco la invitación de la doctora Yesenia para presentar este libro. Muy bien. La verdad es que la temática que nos deja la reflexión de esta noche está en términos, uno, de todo lo que nos falta por aprender, como dice María Aurora, ¿sí? Que hay cosas que para nosotros quizá nos falte tiempo y vida, pero la otra también que es importante es cómo nos están presentando las exposiciones de hoy, la discusión de cómo volvernos a leer entre nosotros. O sea, el mundo está caminando de tal rapidez que muchas de las formas en las que nos pensábamos resultan obsoletas, ¿sí? Y lo más interesante que a veces nos ilusionamos pensando en que vamos avanzando mucho en los derechos como derechos humanos y sin embargo nos están dando a tole con el dedo. Están cambiando las formas de presentarnos las dinámicas, de ajustarse el sistema capitalista desde el punto de vista cultural, y no nada más cultural, sino económico-político, está sufriendo una serie de transformaciones que permiten ciertas aperturas. Se habla de flexibilidad, se habla de tolerancia, se habla de mayor participación y sin embargo a la hora de que nos lanzamos como ciudadanos o ciudadanas a este ejercicio resulta ser que hay acotamientos muy fuertes. Quizá por eso desde la política los movimientos son en que hay que repensar el tipo de Estado que queremos, ¿no? Para poder volver a entrar en el engranaje, qué tipo de Estado queremos para saber qué tipo de sociedad somos, ¿no? Porque está quedándonos chico la parte jurídica, y eso se palpó en las 3 intervenciones, la parte jurídica nos queda estrecha para todas las problemáticas nuevas que tienen las sociedades, en especial la sociedad mexicana, y la parte que nosotros teníamos mucho más de avanzada, que es toda la parte del sector salud, porque hay que reconocer, si alguna cosa tenemos en avanzada en las políticas públicas, tiene que ver con todos los avances que se han conseguido en el sector salud, pero ¿para qué más leyes, para qué más normas si nos quedan ajustadas, ¿sí? Como el corsé victoriano que decías tú, ¿no? Un poco, nos quedan ajustadas hacia las nuevas necesidades del ciudadano o de las ciudadanas, ¿sí? Eso es un poco lo que yo sacaría como resumen de las 3 intervenciones.